Hay algo que nadie te dice cuando empieza una guerra. No en los noticieros, no en los discursos de los líderes, no en los análisis de los expertos que aparecen en pantalla con mapas y flechas rojas. Nadie te dice quién gana. No en el campo de batalla, eso lo verás después, cuando las cámaras llegan y los cuerpos ya estén fríos. Me refiero a otra cosa. Me refiero al dinero. A quien en el exacto momento en que el primer misil cruza una frontera, ya sabe lo que viene y ya está posicionado para que le convenga. Porque las guerras, desde hace siglos, tienen dos historias. La historia que se cuenta y la historia que se contabiliza. Empecemos con un número. 12%. Eso es cuánto más grande sería el PIB global hoy si no hubiera habido conflictos armados desde 1970. No es una estimación vaga, es el resultado de un análisis académico que comparó el crecimiento real de 190 países con el crecimiento que habrían tenido sin guerras. 12% de la economía mundial entera, borrada por el conflicto en pocas más de 42 décadas. Pero ese número frío no te cuenta lo que realmente sucede cuando un país entra en guerra. Entonces, veámoslo de cerca. El primer efecto es el más obvio y el más brutal: la destrucción. No metafórica, física. Puentes, hospitales, fábricas, redes eléctricas, sistemas de agua, carreteras, puertos. Todo lo que una sociedad tarda décadas en construir puede desaparecer en semanas, y con ello desaparece también algo que no se reconstruye con cemento: la confianza. La confianza de los inversores, la confianza de los mercados, la confianza de las personas en que mañana tendrá algún parecido a hoy. Un estudio del NEBR que analizó 115 conflictos en 145 países durante los últimos 75 años encontró que el PIB real cae un 13% en promedio durante una guerra. 13. Y lo más perturbador no es la caída, es que una década después del fin del conflicto, en muchos casos, la economía todavía no se ha recuperado. Las guerras no solo destruyen el presente, hipotecan el futuro. Pero hay algo más sutil que la destrucción física, algo que viaja más rápido que cualquier ejército: la inflación. Cuando un gobierno entra en guerra, el gasto se dispara. Arma, logística, soldados, hospitales de campaña, comunicaciones militares, todo cuesta. Y cuando los ingresos fiscales colapsan porque la economía está en crisis, el gobierno tiene una sola salida rápida: imprimir dinero. El resultado es predecible y devastador. Los precios suben, el poder adquisitivo de las familias comunes se evapora, los ahorros de toda una vida valen menos cada semana. En los países en conflicto, los datos muestran que el nivel de precios sube cerca de 60% en la década siguiente al inicio de una guerra. 60%. No en un país con una economía débil o mal administrada, en promedio, en todos los países estudiados. Alemania lo vivió de la forma más extrema después de la Primera Guerra Mundial. Aplastada por las reparaciones exigidas por el Tratado de Versalles, el gobierno alemán recurrió a la máquina de imprimir billetes. En 1923, la hiperinflación llegó a niveles que hoy parecen imposibles. Un pan costaba millones de marcos. Las personas iban al mercado con carretillas llenas de billetes. Los ahorros de generaciones enteras se convirtieron en papel sin valor en cuestión de meses. Y esa ruina económica no fue solo un drama humanitario, fue el caldo de cultivo perfecto para el extremismo político que vino después. La economía destruida de Alemania en los años 20 no es solo historia, es un mecanismo que demuestra cómo la devastación económica de una guerra no termina cuando se firman los armisticios. Termina, si es que termina, mucho después, en las urnas, en las calles, en las generaciones que crecen sin futuro y buscan culpables. Pero hay otro lado de esta historia, un lado que se menciona menos, que incomoda más: el de los que ganan. Porque las guerras tienen perdedores que todos ven, y tienen ganadores que casi nadie nombra. Cuando Irak invadió Kuwait en 1990, el índice Dow Jones cayó más de 6% en un solo día. El mundo financiero procesó el shock, calculó los riesgos, apostó al caos. Pero cuando comenzó la operación Tormenta del Desierto, semanas después, algo inesperado ocurrió. El Dow Jones subió 17% en las primeras 4 semanas de la guerra. 17. No a pesar de la guerra, por la guerra. Alguien siempre sabe antes. Alguien siempre está posicionado. La industria de defensa es el ejemplo más visible. Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman. Empresas cuyos ingresos no dependen de que haya paz en el mundo,
sino exactamente lo contrario. Cuando la tensión global sube, sus acciones suben. Cuando hay un conflicto, sus contratos se multiplican. Cuando hay reconstrucción, sus subsidiarias están en la primera fila. El conflicto no es un accidente para estas estructuras, es un modelo de negocio. Y están integradas en la economía de los países que los producen de una manera tan profunda que el expresidente Eisenhower, en su discurso de despedida en 1961, usó 3 palabras que todavía resuenan: complejo militar industrial. Un general que había ganado la Segunda Guerra Mundial, advirtiendo a su país del peligro de dejar que el negocio de la guerra se convirtiera en parte estructural de su economía, advirtiendo que cuando fabricar armas se vuelve rentable, los incentivos para encontrar alternativas a la guerra se debilitan sistemáticamente. Esa advertencia tiene 70 años, y el complejo que describió hoy es más grande que nunca. Pero la guerra no solo mueve el dinero de los contratistas de defensa, mueve al mundo entero. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, el precio del trigo en los mercados globales subió más de 50% en semanas. Rusia y Ucrania juntas representaban un cuarto de las exportaciones mundiales de trigo. De un día para el otro, países en África, en Medio Oriente y en América Latina que dependían de ese trigo para alimentar a sus poblaciones, enfrentaron una crisis que no habían provocado, en una guerra que no era la suya, por decisiones que nadie les consultó. El conflicto de 2 países se convirtió en hambre en un tercero. Eso es lo que significa que la economía global es un sistema interconectado, que cuando una parte se incendia, el humo llega mucho más lejos que las llamas. Y aquí llegamos a la pregunta que el análisis económico suele evitar. ¿Podría ser diferente? La respuesta incómoda es que sí, que la humanidad tiene los recursos, la tecnología y el conocimiento para resolver la mayoría de los conflictos que derivan en guerras antes de que lleguen a ese punto. Que el dinero gastado en un solo año de conflicto armado podría financiar décadas de diplomacia, desarrollo económico y construcción de paz en las regiones más inestables del mundo. Pero el dinero no fluye solo hacia donde hace más bien, fluye hacia donde genera más retorno. Y mientras fabricar armas sea más rentable que construir hospitales, mientras las acciones de las empresas de defensa suban cada vez que sube la tensión geopolítica, mientras los gobiernos que más gastan en armamento sean también los que más influencia tienen en las instituciones que deciden qué conflictos se resuelven y cuáles se prolongan, la lógica no cambia. Cambian los nombres de los países en guerra, cambian las banderas, las causas y los discursos, pero la lógica no cambia. La próxima vez que veas en los titulares que estalló un conflicto en algún lugar del mundo, antes de seguir con tu día, detente un segundo. No para sentir culpa, no para caer en la parálisis de quien siente que no puede hacer nada, para preguntarte quién pierde, quién gana, y por qué esa segunda pregunta casi nunca aparece en los titulares. Porque las guerras no ocurren en el vacío, ocurren en una economía, y en esa economía, como en todas, siempre hay alguien que ya sabía lo que venía.